Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en La Mira con las historias y los personajes que componen nuestra realidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este espacio de La Mira, un tema que a veces no se habla, pero que está presente muchas veces al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras aulas de clase o quizás al interior precisamente de esos núcleos cercanos, quizás un sobrino o un primo o el hijo o hija de un amigo. Hoy está con nosotros la psicóloga Isabel Cristina Betín. Ella es licenciada en Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana, magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, psicóloga de preescolar del Gimnasio Los Caobos, gerente de proyectos, y también va a hablar con nosotros sobre un tema muy importante: el acoso escolar, el matoneo, el bullying, qué significa cada uno de estos aspectos, cómo abordarlo, y las cifras, porque es un tema que tenemos que prestarle especial atención. Doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, empecemos contándole un poco a nuestros televidentes. Quizás este tipo de entrevistas se enmarcan en el contexto de las estadísticas, de las cifras, pero en muchos casos no hay una institución como tal que recopile esa cantidad de denuncias que se pueden llegar a hacer por este tipo de situaciones. Hablemos un poco en términos generales cómo nos encontramos en este caso. Bueno, Colombia ha tenido un incremento importante del bullying. Hay una ONG extranjera que se llama Bullying Sin Fronteras. Ellos tienen unas estadísticas a nivel mundial donde las estadísticas, a esta época Colombia tenía 2.981 casos de bullying. ¿Cuál es la dificultad en este caso? Que no todo el mundo denuncia, entonces las estadísticas no necesariamente son exactas. Pero sí se ha incrementado muchísimo, y también el cyberbullying, que es el bullying a través de los medios telemáticos. Y aunque no hay ese tipo de, digamos que, de cifras exactas sobre el tema, lo que sí es claro es que hay organizaciones que se encargan de recibir este tipo de denuncias, de abordar con las familias estos temas, y han sacado una conclusión, una triste conclusión, y es que Colombia en la región lidera estos casos de bullying. Hablemos específicamente de esa definición: qué es el bullying, qué es el acoso escolar y lo que se conoce también como matoneo. Bueno, el bullying, el acoso escolar y matoneo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que bullying es una terminología inglesa, matoneo ya es más en español, y la intimidación escolar también. ¿Por qué se habla de intimidación escolar? Porque el bullying generalmente se presenta en contextos escolares. Ya ha trascendido incluso a la universidad. Fíjate los casos como en la universidad, bueno, diferentes universidades donde ha habido personas que también han tenido un impacto de una persecución importante. Y antes se creía que era solo en el colegio, y antes se creía que era solamente, digamos, en bachillerato. Ahora está empezando mucho más, digamos, con mayores edades. Pero bullying, matoneo, intimidación escolar es lo mismo. Ahora usted toca ese aspecto y uno dice, bueno, puede presentarse solo en los niños. Hoy vamos a hablar de esta edad, digamos, y de estos escenarios, pero puede llegar a presentarse en otros escenarios. Digamos, se podría presentar en el trabajo, o se denomina acoso laboral, o cómo se denomina acoso laboral o mobbing, que también existe, y es en el medio laboral que realmente la persona también tiene las mismas características de persecución en el tiempo, la intimidación, es que le escondan las cosas, pero en el trabajo se llama mobbing o acoso laboral. Hablemos en este término también de las estadísticas. Leyendo un poco, dice que hay grados, por ejemplo, donde es más frecuente, grado quinto, grado sexto. ¿Qué otros grados son como los escenarios más vulnerables para que se presente esta situación? Yo pensaría que de quinto a octavo, noveno grado es muy frecuente. No quiere decir que en décimo y once no se presente. Lo que pasa es que cuando son más chiquitos, la intimidación o el bullying es directamente. Cuando son más grandes es más difícil de percatarse. Entonces, y si la gente no habla, pues es peor. Pero sí, digamos, ahora se ha empezado desde incluso antes, pero 10, 11, 12, 13 años es una etapa bien difícil. Hablamos de acoso escolar. ¿Cuáles son las características entonces bajo las cuales una persona como mamá, como papá, como acudiente, o incluso niños que quizás a esta hora nos ven, dicen, yo quiero denunciar, yo quiero hablar con alguien porque yo siento que esto es acoso? Bueno, uno de los errores más grandes y más frecuentes es el silencio, porque la víctima se siente intimidada, porque le van a decir que es un chismoso, le van a decir que es mentira, lo van a presionar.
¿Qué deben hacer los padres? En primer lugar, deben anunciar o denunciar en el colegio con pruebas. Generalmente, si es cibernético, si es cyberbullying, hay en Facebook, están las pruebas, están en Twitter, están en Instagram, están en WhatsApp. Entonces, guardar las pruebas y ir directamente al colegio. El niño en ningún caso o la niña en ningún caso deben quedarse callados, porque si se quedan callados empiezan a sufrir en silencio y es cuando estas cosas se presentan. En ningún caso, queridos padres de familia, deben tomarse la ley por sus manos. Es llamar al agresor o llamar a los padres de la persona que está intimidando a su hijo y tomarse la ley por sus manos es lo peor que puede hacer, porque generalmente pues va a haber una represalia. Hay instituciones, por ejemplo Red Papás tiene una dirección que se llama Te Protejo o Denuncie. Uno de ellos, al hacer la denuncia, ellos se encargan de ir directamente a los estamentos judiciales para que ellos hagan una identificación de quién ha hecho la intimidación, en este caso el bullying a través de medios telemáticos, y ir inmediatamente al colegio y empoderar al niño o a la niña. ¿Qué quiere decir empoderar? Que la niña pueda defenderse de una manera que no sea física. El peor error que cometemos los padres, incluso yo lo cometí, es decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, defiéndase, pégale un puñetazo, no se deje, es lo peor, porque estoy violentando la personalidad de mi hijo y de mi hija para hacer algo que él no está ni en capacidad, ni quiere hacer, ni siente que esa sea la solución. Sobre estas situaciones hay también un tema, y es que muchos papás o muchas mamás dicen, pero es que esto ha existido toda la vida, ahorita que se le llama bullying, ahorita que se le llama acoso, pero dicen, por ejemplo, yo recuerdo que en el colegio a mí me pasaba y no pasaba nada, uno aprendía a defenderse. ¿Qué decir ante esos comentarios o argumentos que parecen quitarle importancia a lo que está viviendo un niño o una niña? Indudable, esos comentarios los ve uno frecuentemente. También le dicen a uno, no, es que lo hace más fuerte, es que no se puede dejar, es que eso ha existido toda la vida. No importa, aunque el veneno ha existido toda la vida, no deja de matar. Entonces es igual, el bullying, a pesar de que haya existido toda la vida, se ha ido incrementando porque ahora las posibilidades son mayores de hacerlo de una manera más sutil. Como te decía, a través del celular, de mensajes. Antes era directo, antes tú podías saber quién era tu agresor y tú te podías defender y decirle, no me gusta que me hagas esto. Ahora tienes tantas posibilidades que no puedes controlar, como que te cuelguen el video en Facebook o en YouTube o algo así. Yo ya no puedo saber dónde está, ni quién lo está viendo, ni nada. Entonces, no es que ahora esté haciendo más daño, ha hecho daño toda la vida. Lo que pasa es que ahora es más fácil y se ha incrementado de una manera violenta. ¿Cómo abordar esta situación? Hablamos de los papás que pueden hacer, de tener estas pruebas, de acercarse al colegio, pero en el caso de los niños, y uno no sabe qué aconsejar cuando llega su hijo o su hija y le dice, mamá, esto está pasando, uno no sabe qué decir, porque por un lado está el sentimiento uno de en el fondo no decir, defiéndete, no te dejes, y por el otro lado está la razón de decir, ven, abordemos la situación de manera diferente. ¿Qué decirle a ellos que finalmente son los que están viviendo esa situación? En primer lugar, decirle que lo entendemos. En segundo lugar, decirle que le creemos. Y en tercer lugar, le decimos que lo apoyamos. No lo vamos a victimizar, ni lo vamos a hacer sentir como que no puede responder ante la situación. Decirle, yo estoy aquí presente, vamos a ir a hablar con el profesor, yo te voy a acompañar. Darle unas estrategias de defensa. Por ejemplo, una de las estrategias de defensa es, no debes estar solo. Debes estar con un amigo. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que le quieren hacer daño se aprovechan que uno está solo. Entonces debe tener algún amigo que lo apoye, debe tener algún profesor con el cual él pueda confiar. Y lo más importante es que el colegio también entienda y acepte y le crea, porque muchos de estos niños se empiezan a sentir malos y se empiezan a sentir solos, es porque creen que nadie los puede defender. Entonces es una condición que hace que se sientan culpables, se sientan solos, y quieren es abandonar el colegio. Entonces lo más importante es que el niño sienta el apoyo, empoderarlo. ¿En qué sentido? Si te hacen algo, si te dicen algo, di, no me gusta lo que me estás haciendo, desde el yo, no desde el tú, porque cuando yo hablo desde el tú, es más fácil que la persona me ataque, porque yo le digo, tú me caes mal o tú me estás maltratando, yo me estoy sintiendo mal, es distinto a que yo te diga, tú me estás maltratando. ¿Cuáles son los roles? Hablemos de la situación de acoso escolar, hay esta situación que se presenta. ¿Cuáles son los roles que ocupan cada una de estas personas? Tenemos, digamos que la víctima,
y es que personalmente yo le decía, doctora, creo que todos son víctimas porque a esa edad también quien comete ese tipo de acoso de una u otra forma, imagino yo, debe estar viviendo una situación complicada, pero víctima, victimario, y hay otros compañeritos, quizás yo soy la mamá o el papá de esos otros compañeritos, que están viendo la situación y terminan siendo de una u otra manera cómplices. ¿Cómo abordar cuando, por ejemplo, mi hijo o mi hija me dice, mami, yo estoy viendo que en el colegio están pasando esto con un niño, con una niña? ¿Qué decirles? A veces les decimos, no se meta, hágase lejos, no se meta en problemas, ustedes lejitos. Fíjate que se ha comprobado que cuando están atracando a alguien en la calle, grita auxilio, uno sale corriendo. Uno no sale corriendo a ayudarle, uno sale corriendo a defenderse, que es una cosa natural. Tienes toda la razón. Hay tres escenarios, no, hay un escenario con tres protagonistas, que son el que intimida, que es uno que es el más fuerte, que tiene unos colaboradores y unos observadores que son los que están de alguna manera apoyándolo, incitándolo a que seas, y la víctima. ¿Qué hay que hacer con los observadores? Hay que empoderarlos. ¿En qué sentido? En que se tienen que unir a defenderlos. Si solo un observador es el que ayuda, ese observador puede salir perjudicado. Entonces, si somos varios los que nos estamos uniendo, diciéndole a las personas, mira, no estamos de acuerdo, lo que estás haciendo no es correcto, mira cómo se está sintiendo esta persona, buscan ayuda, son las personas que están constantemente pendientes de avisar. Ese sería el rol ideal. Lo que pasa es que el intimidador logra que esos observadores se quedan callados por miedo a que sean ellos las víctimas. Entonces, nosotros tenemos que ser empáticos y decirle a nuestros hijos, no lo permitas. Si no puedes defenderlo directamente, avisa, busca un adulto que los pueda defender. Y es la única manera, empoderándolos a ellos, de ser empáticos y que ayuden, y no que simplemente sean unos observadores pasivos y además que incitan al otro a hacer las cosas que no son correctas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de este otro rol que existe dentro de las situaciones de acoso escolar, y es el del victimario. En el caso de los niños, se pregunta uno, ¿de dónde toma esos referentes para poder llegar a tomar al más vulnerable y acosarlo de esta manera, que vive en el interior esta persona, este niño o esta niña? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Este material que ustedes estaban viendo fue extraído de la plataforma de YouTube, y es precisamente un caso que relata y retrata el acoso escolar con un ingrediente más que lo hizo fatal, porque este caso fue de la vida real, y es el tema del ciberbullying o el acoso a través de las redes sociales, que se volvió ahora un elemento, doctora, determinante, porque fue casi que un escarnio público, y usar este tema de la sociedad para quitar nuestra dignidad, pues es un tema bastante complejo. Hablemos particularmente de este caso del video que veíamos. Ok, Amanda Tutts es una niña de Estados Unidos que tuvo muchísimos años, como 2 o 3 años, la intimidación escolar, y ella cambió de escuela en Estados Unidos, se cambió varias veces, pero sus perseguidores volvían y la encontraban y volvían y le mandaban los mensajes, y fue absolutamente desgarrador porque ella finalmente decide quitarse la vida. Y deja un testimonio diciendo, ese es el testimonio, diciendo que ha sido maltratada, que ha sido perseguida, y suele suceder muchísimo que esta clase de víctimas terminen precisamente por la falta de no sentir el apoyo, o esa persecución como el del cyberbullying, que es tan frecuente, además que tú no sabes en qué momento, lo que yo te decía antes, en qué momento van a aparecer las cosas, en qué momento van a aparecer los videos, en qué momento van a aparecer los mensajes. Es absolutamente difícil de detectar, porque tú con el bullying tienes a tu agresor al frente y te puedes defender. Genera una ansiedad también. Total, tú no sabes, o sea, es como un fantasma que no sabes en qué momento va a salir, por qué lado va a salir y de qué manera va a repercutirte, o de qué manera te va a atacar.
Este tema de las redes es un tema complicadísimo porque uno de adulto aún todavía no sabe cómo manejar esta dimensión y este impacto que puede causar, por ejemplo, que suban una fotografía, que hagan un comentario. Mucha gente todavía ya en edad adulta no sabe cómo reaccionar ante los comentarios, incluso uno ve las redes cargadas de comentarios de odio, de insultos. Sí. Entregarle a un niño un celular quizás o darle la posibilidad de que a temprana edad abra una red, una cuenta, un perfil, ¿no es en parte también exponerle un poco o cómo manejar esas dos cosas de las nuevas tecnologías, la educación y esta situación? Fíjate que estaba leyendo antier una revista precisamente del impacto de las nuevas tecnologías en los niños y una de las cosas que decía era que los juegos de video estaban desensibilizándolos por tanta violencia. Entonces, entre más temprano los niños tengan acceso a esta clase de juegos y de actividades, van perdiendo con temprana edad la sensibilidad por el dolor del otro, van viendo la violencia como algo absolutamente natural. ¿Qué hay que hacer? Dicen que un niño antes de los 2 años no debería tener la posibilidad ni siquiera de jugar con los celulares, o sea, diríamos que hasta los 4 años, de 2 a 4 años los niños no deberían tener el juego, porque es muy frecuente que tú veas a los papás o a las mamás en las citas médicas les entregan los celulares a los niños, están en el carro y automáticamente les ponen la tablet para que el niño atrás vaya distraído y no tenga. Eso es un error garrafal, primero porque no están neurológicamente maduros para tener ese contacto con esta clase de juegos. En segundo lugar, hay niños de 7, 8 años que tienen unos celulares con plan de datos y todo, no hay necesidad, o sea, los papás dicen, es que queremos que se comunique con nosotros. Antes nosotros en los colegios no teníamos nada, los papás confiaban plenamente en el colegio. Nosotros en el Gimnasio de Los Cabos decimos, por favor, no les manden celulares a los niños. No es que no queramos que les informen, es que los niños, por ejemplo, no juegan por estar no juegan en los descansos, no. Es una cosa increíble que uno pasa a veces en tiempos de descanso de los colegios, se acerca y uno ve, ya no hay ese espacio de acercarse, de conversar, de socializar, porque eso es un elemento que se está perdiendo, la capacidad de socializar y de mirar al otro y decirle las cosas, de acercarme. Eso ya no se está formando en las primeras edades. Juegan uno al lado del otro, el mismo juego y cada uno con un celular. Los vemos ahí sentados o en el suelo o en las escaleras o algo. Dios santo, ¿qué estamos haciendo? Llegan a la casa y se conectan en juegos virtuales. Lógicamente, pues es una maravilla. Yo no quiero satanizar ni mucho menos la tecnología ni nada. Es más, yo hice una maestría en informática educativa. Lo que sí quiero es que seamos conscientes los padres de que no necesariamente el empoderar a un niño es entregándole un celular, el empoderar a un niño es diciéndole que puede jugar, dándole la opción, regalándole el balón, invitándolo a socializar con sus compañeritos, invitándolos a haciendo juegos deportivos, actividades deportivas. Pero fíjate que estamos tan embebidos en la tecnología que estamos perdiendo muchas de las cosas ricas que teníamos nosotros antes. Retomando un poco este tema que estamos hablando del acoso, del bullying, de esta situación que se presenta, hablábamos previo a la pausa de la víctima, hablábamos de los cómplices, que son esas personas que no estamos directamente involucrados, pero que estamos viendo, nos estamos enterando y miramos para otro lado porque a veces no queremos meternos en la situación y resulta que estamos siendo cómplices. Pero hablemos del papel determinante y es el victimario, si se puede decir de algún modo, sobre todo en estas edades tempranas. ¿Qué está pasando en el universo interior de ese niño, en el contexto más cercano de su familia, para que pueda manifestar quizás su rabia, su dolor o lo que esté viviendo de esta manera? Bueno, el victimario tiene unas características especiales como los observadores y como la víctima. Él generalmente tiene en algunos casos falta de empatía, en algunos casos puede tener, no necesariamente en todos los casos, puede tener familias con unos patrones de comportamiento violento o están un poco empoderados por los padres, tú eres grande, tú no te puedes dejar, y ellos empiezan a tener la habilidad, porque tienen una habilidad social, generalmente cognitivamente son buenos, que saben exactamente por dónde le va a doler al otro y qué es lo que debe hacer. También pueden ser muchachos o niñas muy solas, que empiezan a experimentar como un juego, como dicen ellos, no, mis, es que fue jugando. En el Gimnasio de Los Cabos, a veces cuando uno habla con las personas, dicen, no, es que yo le estaba haciendo una broma, no era para tanto.
Pero fíjate que de broma en broma, de juego en juego, de intimidación en intimidación, la persona va cayendo en un momento muy difícil emocionalmente. Generalmente también pueden ser niños o niñas que tienen algunas dificultades en sus relaciones interpersonales, que les falta esta empatía, que no tienen estas capacidades y habilidades sociales para poder ayudar al otro. Yo insisto mucho en la empatía. Todas las familias tenemos dificultades, pero algunos cogen ese camino, otros no. Pero siempre hay algo emocionalmente detrás. Hablemos también de esta situación, por ejemplo, ya hablamos de las víctimas, de los victimarios, pero de las consecuencias. Yo le decía a la doctora antes de iniciar la entrevista, a veces creemos que los niños es como otra especie, o sea, los adultos y los niños siempre van a ser niños y no van a crecer. Resulta que se nos olvida que son etapas del ser humano que se llevan todas estas consecuencias a la edad adulta, y resulta que cuando llega la vida real, la vida adulta, tenemos todos esos conflictos irresolutos y se nos vuelve un caos la sociedad, se nos vuelve un problema gravísimo. ¿Cómo lidiar con las consecuencias, pero sobre todo, cuáles son inicialmente esos estragos que causan estas situaciones? Fíjate que las consecuencias, tú lo has dicho con claridad, no son en la víctima solamente. También la persona que hace, digamos que entre comillas se llama victimario, que me parece un poco fuerte esta palabra, la persona que intimida también tiene unas consecuencias. Se ha comprobado por estudios que 7, 8 de 10 personas que han sido las personas que hacen la intimidación terminan con problemas judiciales en algún momento de la vida, puede ser uno, pero sencillamente se acostumbran a romper las normas sociales y en algún momento pueden llegar a tener algún problema con la justicia. En las víctimas es garrafal, en las víctimas hay depresión, hay insomnio, hay temor, hay sentimientos de culpa, piensan de pronto que ellos se merecen lo que les está pasando, hay ese rechazo no solamente social y ese aislamiento social, sino también ese dolor, una depresión profunda, ansiedad, pueden comerse las uñas, pueden tener fobia escolar y finalmente, la más grave y donde muchos de los casos se han presentado es la muerte. En los observadores también puede haber un sentimiento de culpa porque no actué a tiempo, porque no dije, porque no hablé, porque no le ayudé. Incluso un observador que ayuda a una víctima puede salir físicamente también agredida. Hace poco leía que en Argentina una niña que le estaban agrediendo, le cortaron el pelo con una navaja, la niña que quiso defenderla la hirieron. Entonces, fíjate que por eso es tan importante las redes de apoyo, la ayuda, hablar y andar en grupo, nunca solo. Vamos a cerrar ya este espacio, doctora, agradeciéndole primero acompañarnos a abordar este tema y cerremos con un mensaje puntual para todos nuestros televidentes sobre este problema que puede estar en nuestra casa, que quizás nuestros hijos estén viviendo y que quizás nosotros ni estemos enterados. A veces solamente los juzgamos diciendo, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es tan grosero? ¿Por qué cambió el comportamiento? ¿Por qué no habla? Pero se nos olvida acercarnos, se nos olvida estar en esas etapas con ellos todo el tiempo y entender exactamente qué es lo que está viviendo en un lugar donde pasa muchísimo tiempo todos los días. Bueno, el mensaje a los padres de familia, a los profesores, a los rectores, a todas las personas que están cerca de los adolescentes y de los niños es: observémoslos, sintámoslos, hablemos con ellos, permitámosles que ellos nos cuenten sus preocupaciones. Otra de las secuelas que no dije es que también la víctima se puede también cortar como una manifestación. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas si se está cortando, si estás triste, si llega callado a la casa, si no quiere volver al colegio. Todos esos son unas alarmas que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos hablar. Si yo me doy cuenta de que la hija de mi amiga o mi compañera o una compañera de clase está sufriendo bullying, debo informar al colegio, debo de alguna manera informar a los padres. Sé que hay padres que dicen, no, eso no puede estar pasando, pero por favor, no, en primer lugar, no nos quedemos callados. En segundo lugar, no desamparemos a nuestros hijos, escuchémoslos, apoyémoslos, que ellos sientan nuestra confianza y nuestra participación en sus problemas.
Y finalmente, mucho cuidado con las redes sociales. Por favor, padres de familia, que los niños chiquitos no tengan tabletas ni computadores y menos televisores en su cuarto. Yo tengo una niña que me preguntaba, ¿cuántos televisores hay en tu casa? Y yo dije, uno. Entonces ella se quedó pues aterrada, me preguntaba que por qué solo tenía un televisor. Ustedes pueden tener los televisores que quieran, pero por favor eviten que los televisores y las tabletas y los computadores estén en su cuarto. Son adolescentes, listo, pongan. También para los más chiquitos hay unos controles parentales que pueden tener ustedes, controlar direcciones y ciertas cosas. No se queden callados, actúen y no tengan miedo de decirle no a sus hijos. Doctora, gracias por acompañarnos en este espacio. Ustedes también gracias por estar con nosotros. Cerramos con esta cifra que debería preocuparnos como sociedad a todos. Colombia sigue siendo uno de los países de América Latina con mayor índice de casos de acoso escolar. Los niños son el futuro, pero también son el presente, son los que están viviendo estas situaciones. Este programa también ustedes lo pueden compartir y comentar. Continúen con nosotros.